Quiero hablarte hoy de la dimensión de la fe. Dimensión de la fe. Es una dimensión que está en nosotros, pero es de carácter espiritual. ¿Cuántos tienen fe hoy? Fe, ¿ok? Sabes, nosotros fuimos diseñados, nosotros todos los seres humanos, fuimos diseñados con un grado de fe. Tenemos un grado de fe. Y ese grado de fe nos permite a nosotros creer y se forma un sistema dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro interior, que le llamamos sistema de creencias. Todo lo que tú crees es lo que haces en la vida, ¿ok? Y esas creencias forman los hábitos. Y entonces tenemos una manera de hacer las cosas, una manera de decidir, una manera de pensar, y eso es lo que creemos. Y lo que creemos es lo que vamos a vivir. El asunto es que si vivimos en una dimensión o en un sistema que no era el que estaba basado en el reino de Dios, ese sistema en el que vivimos muchos años desde que nacimos, ese sistema se llama el mundo, o la Biblia le llama el mundo. El sistema del mundo está basado en tratar de suplir los profundos o las necesidades profundas del ser humano. Entonces, todos tenemos necesidad de amor, tenemos necesidad de aceptación, de estima o sentirnos valorados, estimados, reconocidos. Todos tenemos necesidad de estar seguros, sentirnos seguros. Todos tenemos necesidad de encontrarle un significado a lo que hacemos. Eso se llama el propósito de la vida. Entonces, son necesidades, necesidades, necesidades. Todas esas necesidades, el sistema de este mundo está hecho para hacerte pensar o hacerte creer que ahí puedes encontrar, suplir todo eso. Ahora, no estoy diciendo que no amemos a la gente, que no aceptemos a los demás, no estoy diciendo eso, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que el sistema de este mundo está fundamentado en eso. Las personas buscan sentirse amadas, buscan sentirse aceptadas. Y cuando no están sintiendo eso, su mente toma muchas ideas y pensamientos para manifestar, no me estás aceptando, no me estás amando. ¿Me explico? Es el sistema del mundo. Pero el sistema del reino de Dios no está fundamentado en tratar de suplir, porque mira, la plataforma o la base en donde el sistema del mundo funciona es el miedo. Todo es por causa del miedo, todo. Miedo a que no me amen, miedo a que me rechacen, miedo a no sentirme seguro, miedo a la enfermedad, miedo a que no tendré dinero, no quiero perderlo, mejor lo voy a retener, miedo a todo. Y el miedo produce angustia, produce desesperación, estrés, produce enfermedad porque tu cuerpo segrega sustancias. Cuando tú estás muy estresado, cuando estás muy angustiada, tu sistema endocrino comienza a funcionar y se segregan sustancias que en una medida son buenas para defender tu cuerpo, pero cuando son más excesivamente, estás demasiado preocupado, demasiado angustiada, entonces todas esas hormonas que están segregando tu cuerpo lo van a enfermar, lo van a intoxicar por causa del miedo. Ahora, el sistema del reino funciona diferente. El sistema del reino dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, cuando estás enfocado, y lo que ahorita nos ministraba el Señor a través de la pastora es muy importante. Si tú no lo tomas en cuenta, si tú no estás consciente del Espíritu Santo en tu vida personal,
Tal vez aquí, pues de repente te conectaste un rato, te cansaste y te sentaste, ¿verdad? Y luego te volviste a levantar y entonces no te hallas, ¿no? Pero hubo momentos en que sí te conectaste. Esos momentos los anhela el Padre contigo también. Pero si en la semana solamente yo le digo, Señor, me encomiendo a ti y vámonos a vivir la vida, entonces no estoy teniendo una comunión con Él, lo estoy ignorando. ¿Y bajo qué sistema tendré que vivir? El mundo. Y el mundo no se anda con rodeos. Te va a pegar fuerte. Te va a pegar muy fuerte. Te vas a sentir tan rechazado, te vas a sentir tan inseguro. De repente, ese dinerito que esperaba no llegó y ya me puse a temblar. De repente, las reacciones de las personas que yo quisiera que me tomaran en cuenta son todo lo contrario y no me toman en cuenta y yo ya estoy en un conflicto emocional. ¿Sí o no pasa así? ¿Verdad que sí? A veces pasa así. Por eso es que el sistema del mundo ya no opera para los hijos de Dios, es de una naturaleza diferente. Y hoy te voy a hablar de la dimensión de la fe, cómo opera esa fe. Y el sistema del reino está fundamentado en amor, poder y dominio propio. Viene por el Espíritu Santo. Por eso es que conviene no ignorar al Espíritu Santo. Si yo ignoro al Espíritu Santo, el amor, el poder y el dominio propio no van a fluir en mí. Y entonces va a venir un conflicto, va a venir un desafío, algo que tendré que enfrentar y me voy a llenar de miedo, de temor. Mis ideas van a empezar a dar ahí vueltas en mi cabeza y van a crear escenarios que no existen. Y la imaginación será ocupada por toda esa influencia. Pero nosotros fuimos diseñados con la imaginación para que el espíritu tomara lugar ahí y te sembrara o te proyectara o te estableciera escenarios del reino. Por eso la escritura dice, no mires lo que se ve, mira lo que no se ve. Y necesitas usar tu fe para ver el problema, pero no estar enfocado en el problema, sino en lo que Dios dice acerca de ese problema. Y entonces encontrarás la solución. Porque si yo no me enfoco en lo que está diciendo el Espíritu Santo, me voy a preocupar. Hay una escena, todavía estoy introduciendo el tema, pero ahorita vamos rápido en este tema. Pero hay una escena donde salen a la barca los discípulos de Jesús y de repente empieza la neblina a caer sobre el lago Genezaret y entonces empieza a soplar el viento así un poquito fuerte, no tanto, y está la barca así y en medio de la neblina viene Jesús caminando sobre el agua. Y todos dicen, un fantasma. Y alguien dice por ahí, no, no, es el Señor. Y Pedro todavía dudando dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Y Jesús le dice, vente. Y él sale de la barca y comienza a caminar y da unos pasos y arrecia la tormenta. Y cuando la tormenta comienza a arreciar, captó la atención de Pedro y voltea a ver la tormenta y dice, esto se puso difícil. ¿Qué crees que pasó? Ustedes saben la historia. Se empezó a hundir. Señor, sálvame. Y la palabra de Jesús, lo que le dijo Jesús fue, le extendió la mano y lo saca de ahí, pero le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? Y parece ser que es un pasaje de la Biblia donde nos enseña muchas cosas, pero es un pan de todos los días. Porque todo va bien y yo estoy bien. Pero cuando algo comienza a arreciar alrededor de mí y esa tormenta me quiere amenazar, yo volteo a ver la situación y me desenfoco de Jesús. Y entonces me lleno de miedo, de preocupación, de temor, de duda, de frustración. Hablaron mal de ti, dijeron esto de ti, y entonces me lleno de enojo. Y cosas de ese tipo, pan de todos los días. Y entonces me cuesta tanto trabajo
caminar en lo sobrenatural, porque Pedro le dice, en tu palabra, ahí voy. Y Pedro no estaba caminando sobre el agua, eso es en lo natural. Pedro estaba caminando sobre la palabra que Jesús había dicho, vente. Y Dios nos invita todos los días y todo el tiempo a caminar sobre lo que Él ha dicho. Enfócate en lo que Él ha dicho. No mires las circunstancias. Puede ser difícil el problema, puede ser difícil el desafío, el reto que está ahí delante de ti, pero yo tengo una palabra de parte de Dios y el Espíritu Santo mora en mí. ¿Te das cuenta de la importancia de no ignorarlo? Contristarse quiere decir se pone triste. Y Él está ahí esperando, oh, yo tengo respuestas para tu vida. Yo tengo soluciones para ese conflicto que estás pasando, estrategias, diseños, pero no me puedes escuchar porque no me estás tomando en cuenta y estás mirando el problema, te estás afligiendo y sientes una carga y tu cuello hasta se está descomponiendo. Alguien está lastimado del cuello. El Señor te está sanando en este momento, te está quitando tus cargas. No ignoremos al Espíritu. Es lo más maravilloso que hay. Él les consuela, les fortalece, les guía, les da estrategia, los abraza, llena todos los profundos vacíos. Dice el apóstol Pablo, si todo el mundo me deja, aún mi padre y mi madre me dejaran, tú nunca me dejarás. En Él encuentras respuestas. Así es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Vamos a ir rápido a la escritura, Hebreos 11:1. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, la palabra fe es la palabra emuná. Y de esa palabra emuná se deriva amén. Y cuando decimos amén, estamos usando un vocablo, ¿verdad? Estamos pronunciando una palabra, amén, que significa mi palabra está diciendo así va a ser, lo creo de todo mi corazón. No es decir amén por amén. Yo estoy diciendo amén, pero ese amén está impactando todos mis pensamientos, está impactando todas mis emociones, está impactando todo mi ser diciendo, así como dijo Dios, esa palabra que yo estoy en acuerdo diciendo amén, así va a ser. Amén. Entonces, ¿qué es fe? Es esa seguridad, esa firmeza. Emuná significa firmeza, seguridad, confianza, veracidad. Por lo tanto, yo tengo seguridad de lo que todavía no veo, pero Dios dijo que ocurrirá. Tengo certeza, confianza, seguridad. Por eso es que si yo miro el problema y me lleno de miedo, de temor, de angustia, entonces no tengo seguridad. Inclusive yo puedo decir, ojalá que Dios haga algo en esto. Ora por mí para que Dios lo haga. Oye, no estás confiando en él entonces. Fe. Fe es esa parte funcional en tu nueva naturaleza, en tu espíritu, que se conecta con lo sobrenatural, con lo que no se ve. Por eso la fe de la dimensión que no se ve viene y pone realidades en la dimensión donde se ven las cosas. Fe percibe como un hecho real, un hecho verdadero, lo que no se ha revelado a los sentidos, porque los sentidos operan en la dimensión natural. Así es que fe es esa confianza y seguridad
que no se ha revelado a tus ojos naturales, a tu inteligencia humana. Todos tenemos inteligencia, pero la fe te lleva más allá de lo humano, te lleva más allá de lo que ves tú en lo natural. Y entonces, ¿verdad? Esa fe te permite tener seguridad y puedes pasar por encima de la tormenta e ir por encima de la tormenta y decir, aquí hay una tormenta, pero la fe y la palabra y el Espíritu Santo me está impulsando para volar por encima de la tormenta. Un día vi un reportaje de ciertas género de águilas que son capaces de volar por encima de la tormenta. Y le ponen una camarita al águila y entonces se remonta así. Su naturaleza permite que los vientos la empujen más arriba. Y entonces llega un momento en que toma unas altitudes impresionantes y pasa, y la cámara ve la tormenta por abajo y el águila pasa así. Día de campo, se toma un sándwich y la tormenta está abajo. Y yo estoy viendo ese programa, ese documental, y yo digo, Señor, tú dices que seremos como las águilas. Pasamos por encima de la tormenta. Eso es lo que hace la fe. Y la fe te permite tener una perspectiva diferente del problema para resolverlo, porque nos tenemos que relacionar con las cuestiones que nos desafían, con los problemas. Pero yo ya no me relaciono con nada según la carne. Me relaciono según mi espíritu. Así es que al toro por los cuernos, decía la abuela. Ahí viene el toro, dale, pero sé inteligente, mira sus puntos débiles, por qué está ocasionando ese problema, por qué lo ves como un gigante, por qué te está ocasionando conflicto, cómo puedes resolverlo. Y necesitamos al Espíritu Santo, porque Él me da paz. Si yo me angustio, no puedo pensar. Si yo me preocupo, no puedo pensar. ¿Cuántos preocupones hay aquí? No vinieron. Excelente. Ahora van a estar más preocupados porque no vinieron. Bien, entonces entendimos qué es la fe, ¿verdad? Emuná, que es confianza, seguridad en lo que esperamos, en lo que es verdadero. Hazlo completo a la definición. Confianza, seguridad en lo verdadero. Y lo único que es verdadero es la palabra de Dios. Lo único que es verdadero es Jesús. Él es verdad, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Lo único que es verdadero es lo que sale de la boca de Dios. Es lo único que es verdadero. Ahora te voy a poner este cuadro que Dios me mostró y que está en ti y necesitas creerlo hoy. Y el que está allá viéndome en televisión. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eso fue en el principio. Y la tierra estaba desordenada. Miri, ¿nos puedes poner eso? Génesis capítulo 1, verso 1. Y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Algo así dice, ¿verdad? Ahorita lo vamos a poner ahí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Verso 2, ¿qué dice ahí? Vacía y las tinieblas. Ahora, ¿qué estaba sobre la faz de la tierra? ¿Quién se paseaba? El Espíritu de Dios. O sea, en medio o sobre las tinieblas, el desorden y todo lo que está vacío en la vida de una persona, cuando viene el Espíritu de Dios, comienza a traer orden. Así es que si en mí hay algunas cosas donde yo siento vacíos profundos, me siento víctima, me da terror perder a esa persona que amo, no me aceptan, siento rechazo, no me salen las cosas, la vida me rechaza y ese tipo de pensamientos
hay un desorden ahí en el corazón de esa persona, hay vacíos tremendos que el enemigo está usando para golpearnos y está todo en tinieblas porque no tengo lucidez para hacer las cosas y me siento triste, me siento abandonado, me siento rechazado. Pero cuando yo permito que el Espíritu Santo venga sobre todo eso, comienza la palabra creativa de Dios a ordenar todo. Y dijo Dios, y comienza la creación. Ahora, la creación está diseñada para escuchar la voz de su creador. Y él delegó en el verso 28 del capítulo 1 de Génesis, él delegó un gran mandamiento. Le llamamos el mandato de gobierno, el mandato de dominio. Y le dijo a Adán y a Eva, fructifiquen, multiplíquense, sojuzguen o dominen y gobiernen sobre la creación. Así es que dentro del diseño de Adán y de Eva, hay algo ahí dentro de ellos. No me refiero, cuando digo de la voz, no me refiero ni al tono, ¿verdad? Ni a la forma de su voz, que tiene que hablarle así o tiene que hablar. No, no, no. Es algo espiritual. Y Adán y Eva solo iban a tener que hablar para que la creación comenzara a identificar que esa misma voz que estaba en Adán y en Eva también era la voz del Creador. Pero cuando vino el pecado, se murió eso. Pero Dios nunca canceló el mandato de dominio, nunca lo canceló, porque Él no está pensando en cancelar sus diseños. Él pensó en restaurar. ¿Y cómo lo hizo? A través de Jesús. Jesús viene y se hace cargo del pecado, vence a la muerte, resucita al tercer día y nos da esa misma naturaleza. Ahora, la Biblia dice, si puedes ponerme Juan 1, por favor, perdón, Juan capítulo 1, dice, este sí lo voy a ver porque me lo sé de memoria, pero no quiero eh, fallar en alguna palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La primera vez que yo leí eso era un juego de palabras que no entendí nada. Dije, ¿cómo? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, verso 2. Y luego dice, todas las cosas, verso 3, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, verso 4, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién escribe esto? Juan, el más cercano a Jesús, el que se recargaba con Jesús, el discípulo amado, el que amaba a Jesús. Y Dios le permite ver estas cosas. Solamente dos estuvieron en el tercer cielo del Nuevo Testamento, Pablo y Juan. Pablo vio unas cosas, la revelación de la obra de Jesús y escribe las cartas, pero Juan es el que vio el corazón y el amor del Padre y el amor de Jesús. Pablo habla del poder, habla de identidad. Lo necesitamos, por supuesto. Todas sus cartas nos conducen allá. Identidad de los hijos de Dios, el poder y la autoridad que ya nos dio. Oh, pero Juan habla de la relación. Juan habla del amor. Juan habla de ese amor que Dios tiene para con nosotros. Y lo que está diciendo aquí en estos versículos, que si conocimos por la escritura a Dios el Creador, que por el verbo, que es la palabra en acción, se crearon todas las cosas, y dice, en el principio era el verbo, o sea, era la palabra creativa, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero más adelante, verso 14, por favor, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego va a hablar de Juan el Bautista que dio testimonio de él. Pero ve entonces lo que está diciendo. Entendiendo en este contexto las ideas que está transmitiendo Juan aquí en este evangelio, está diciendo en el principio, esa voz creativa estaba con Dios y era Dios, y Dios con él y él con Dios. Pero ¿quién era ese verbo que se hizo carne? Jesús. Así es que en el principio Jesús estaba en la creación. Él era Dios y estaba con Dios. Amén. Por lo tanto, la creación conoce la voz de Jesús. Por eso es que él se para con la tormenta y le dice, cállate. Y la tormenta obedece. Por eso es que él puede caminar sobre el agua. Lo sobrenatural está conectado a Jesús. Y Jesús hablaba y todo traía orden. Aún las tinieblas se sujetaban a la voz de Jesús. Porque esa voz que está en Jesús es la misma voz que estaba en el Creador en un principio. Ese verbo era con Dios y ese verbo era Dios, pero se manifestó a nosotros en carne para traer la salvación, la redención, deshacerse del pecado y entonces sí, todo aquel que crea recibirá esa identidad, recibirá esa nueva naturaleza. Y es por medio de la fe que ahora tus palabras pueden ser reconocidas por la creación. Tus decretos pueden ser reconocidos por la creación. Porque el que creó todas las cosas, su espíritu mora en ti y te ha hecho una nueva criatura. Y sabes, cuando vemos el caos que está en la casa, los vacíos que están en la casa, las tinieblas, la ignorancia, tinieblas es ignorancia de Dios. Y decimos, ya no aguanto, estos problemas. Primero este y luego este, y como que se ponen por turnos. Y ya este se tranquilizó y ahora es este. Y ahora a ti, hermano, te toca. ¿No? Bueno, en mi casa sí era. Nos turnábamos. Ahora te toca ser el problemático. No, pues yo fui la semana pasada. Ah, sí, entonces a mi hermana. Y sabes, mamá estaba así ya. ¿Por qué tanto caos? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué tanto problema? Todo estaba desordenado en tinieblas. Pero hay dos cosas importantes. El Espíritu está en ti, el Espíritu Santo, y la palabra. Y las tinieblas quieren que te preocupes y te enojes y te angusties tanto que no hables o que si vas a hablar, salgan serpientes y escaleras de tu boca. Nada más. Y la creación diciendo, oh, no, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, habla para que se ordene todo esto. Y no, estamos desordenando más. Le aprietas el botón de máxima velocidad a la licuadora y ¿se está entendiendo cómo lo estoy diciendo? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Pero cuando hay una hija, un hijo de Dios entendido en eso y se levanta y en la madrugada donde todos los angelitos están dormidos, comienza a profetizar. El reino está en este lugar. Tú eres la luz que ha venido a alumbrar dentro de mi corazón y alumbras este hogar. Tu reino está aquí y comienzas a declarar sobre todo lo que está vacío, en tinieblas y desordenado. Que venga el orden. Y de repente te captura el Espíritu Santo y comienzan las lenguas y de repente por allá los de casa dicen, ¿quién está haciendo ese ruido? Oh, mi mamá está orando lenguas. Y empieza a venir un ambiente, una atmósfera del Espíritu Santo a reinar y a gobernar. Y tú lo haces todo el tiempo, cada día, cuando llegas a casa, estás haciendo la comida o va a haber reunión en casa y todo el tiempo estás declarando, este es un hogar de paz, este es un hogar donde reina tu espíritu.
tomar en cuenta al Espíritu Santo. Nos estaban ministrando hace rato. No es solo para el tiempo de adoración, por supuesto, es una oportunidad para como iglesia, como cuerpo de Cristo, explayarnos y manifestar todo lo que está en nuestros corazones. Pero tú te vas a casa y el Espíritu está contigo. Te vas al trabajo, te vas a la escuela y el Espíritu está contigo. Y mientras vas caminando en el transporte, en el auto, en la escuela, tú estás declarando cosas del Espíritu. Esa es la fe, esa confianza, esa seguridad que percibe como un hecho real las cosas que no se han revelado a tus sentidos porque los sentidos operan en el mundo natural. Así es que no es impresionante que cuando naces de nuevo, esa nueva naturaleza tiene autoridad y tiene poder. Y cuando tú vas a la escritura y empiezas a entender sus principios, empiezas a conocer su palabra, tú dices, de acuerdo, estoy de acuerdo con esto. Y esto es lo que yo voy a hablar. No me quejaré más, no protestaré más, sino esto es lo que hoy estaré hablando. Y comienzas a sembrar semillas en tu vida que van a traer una cosecha buena, una cosecha del reino. Así es que 2 Corintios 5:17, por favor. Si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos están en Cristo? Casi todos. Muy bien. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, una nueva naturaleza, un nuevo sistema de creencias, un nuevo sistema de pensamientos, nuevas habilidades espirituales, nuevas capacidades. No es una nueva religión. Eres una nueva criatura. Dios no te salvó para mejorarte. La carne no se puede mejorar. La carne sí la puedes llevar a la escuela y convertirse en un buen abogado, un buen empresario, comerciante. Es bueno la escuela, pero sigue siendo carne. Como la historia de la víbora Joaquín, nunca se las he contado. En resumen, se las voy a contar. La naturaleza de la víbora Joaquín era morder. Es una fábula. La fábula interviene en animalitos, ¿ok? Y entonces, esta serpiente a todo mundo, la víbora, mordía. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? No, ¿sabes qué? Vamos a educarlo. Si lo educamos, ya se va a calmar de morder. Y entonces lo mandan a la escuela. Y ya termina la universidad y se recibe de el mejor abogado de la selva. Y entonces se enamora y se va a casar. Te estoy haciendo el resumen. En el Inter hay muchas cosas, ¿no? Pero al punto al que quiero llegar. Y cuando está caminando hacia el altar casándose, para casarse, alguien lo pisó, le pisó la cola. ¿Y sabes qué hizo? Lo mordió. Porque su naturaleza seguía siendo víbora. Cuando yo escuché esta historia, Dios me habló acerca de la nueva naturaleza. Dios no nos salvó para mejorarnos, no nos salvó para quitarnos las pequeñas imperfecciones. No. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora te voy a dar la explicación con base en la dimensión de la fe y vamos a Romanos capítulo 6. Cuando Pablo en las iglesias explicó esto, parece ser que en las iglesias entendieron mal lo de la gracia, porque Pablo había explicado que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y los bien inteligentes dijeron, ah,
Entonces, se trata de pecar más para que venga más gracia. Eso sería la víbora Joaquín, ¿no? El hombre carnal. ¿Nadie se llama aquí Joaquín? No, ¿verdad? Si no, le cambiamos de nombre. Entonces, ellos dijeron, ¿cómo, Pablo? A ver, explícanos bien, ¿cómo? ¿Vamos a pecar más para que venga más gracia? No. Y lo explica aquí. Voy a leer del verso 1 hasta el 14. Voy a ir un poco de corrido, a veces me voy a detener en algunas, ¿no? Pero yo te aviso. Verso 1, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Habrá alguna manera? Ninguna. No se trata de seguir pecando porque Dios me ama. No se trata de seguir pecando porque hay mucha gracia y va a abundar. No, de ninguna manera. No hay forma. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ahora soy nueva criatura, ya morí. Amén. Es como si a un muerto, ahí está, ¿verdad? Lo están velando. Y antes le gustaban los antros y las chicas de los antros y todo ese rollo. Y ahora se organizaron porque lo conocían mucho, era muy querido, se organizan todas las muchachas y vienen para hacerle un último espectáculo. Imagínate. Y en bikini y empiezan a bailarle y todo. Este cuate está muerto. Está muerto. Y podrán saltar de cabeza y hacer lo que sea. Está muerto. ¿Les va a decir algo? Nada. Está muerto. Ahora, en este ejemplo tan mundano, si tú quieres llamarle así, eso es lo que debe pasar con nosotros si estamos muertos al pecado. ¿Perseveraremos? De ninguna manera. Ay, no te hagas, pero tú le entrabas a eso en el pasado, pero ya se murió el del pasado. Entonces, en ninguna manera, si estamos muertos, siguiendo este texto, ¿cómo viviremos aún en él? Versos 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, di conmigo, nosotros andemos en vida nueva. Dale un aplauso al Señor porque andamos en vida nueva. Entonces, dice aquí el verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, este es lo que yo te quiero explicar porque yo lo vi en esa visión. Si fuimos plantados en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Y viene el verso 11 importante. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Considérate. Ya no sufras más. El que sufría era el viejo hombre, el preocupón, el triste, el víctima. Era el viejo hombre.
Pero cuando tú te consideras vivo para Dios, la vida de Dios fluye en ti. La vida de Dios fluye en ti. Verso 12. No reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias. Las concupiscencias son una serie de pensamientos, argumentos y deseos que están ahí, que aprendimos en el pasado y que nos tientan todo el tiempo. Pero esas se van. Dice el verso 12, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten ustedes mismos preséntense a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, ahora este cuerpecito que antes se iba corriendo para pecar, ya no más lo hace. Ahora este cuerpecito sirve a Dios, se presenta a Dios. Todo este cuerpo es de Él y para servirle a Él. Y entonces dice el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es que considérense, porque ya creíste, considérate, porque ya ocurrió, considérate muerto al pecado. Es que no puedo dejar, esto es un vicio para mí, considérate muerto a eso. Y vivos para Dios. Ahora, esto está un poquito más largo, pero solo quiero terminar esta primera parte y la siguiente semana continuamos. Deuteronomio 28. Es una proyección, como una promesa proyectada que Dios está poniendo aquí en la Biblia. Pero todo esto se cumplió en Jesús, nos posicionó, nos dio la capacidad en Jesús y se proyectó a más cosas. Pero fíjate lo que está diciendo aquí Dios a su pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Todo el libro de Deuteronomio se trató de volver otra vez a reescribir las leyes, los mandamientos, los principios y comunicárselos a esta nueva generación. Y por eso Josué está hablándoles todas estas cosas y Dios habla con Josué y les dice, ¿verdad?, que sean justos. Y la única manera de ser justo en el contexto del Antiguo Testamento era obedeciendo la ley. Pero acabamos de ver que Romanos dice, ya no estamos bajo esa ley, sino bajo una gracia mayor, poderosa. Pero antes, la justicia de la ley decía, haces esto y vivirás. Si no haces esto, morirás. Y lo que ellos tenían que hacer cada vez que desobedecían era hacer sacrificios y ofrendas de los corderos de las manadas. Y presentaban su cordero y entonces Dios les cubría esa desobediencia por un tiempo y decía, los bendigo. Y les bendecía, les favorecía. Pero todo eso era como una figura que se iba a proyectar en Jesús, porque Dios proveyó un solo cordero suficiente para quitar el pecado de todo el mundo. Así es que cada vez que nosotros nos encontramos en un acto de pecado, yo necesito seguir volteando a Jesús. Él es el Cordero de Dios. Y yo tengo que considerarme muerto a ese pecado, a ese estilo de vida. La pastora nos decía, no tengan como un estilo de vida ignorar a Dios, a ignorar a su espíritu, porque ahí estamos pecando. Entonces, ser justo, en el reino de Dios, ser justos es sumamente importante, pero nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo me considero a mí mismo, este cuerpo no, ni siquiera estuvo hace 2000 años allá, mi cuerpo. Pero mi fe me conecta con ese tiempo, mi fe me conecta con ese instante de la cruz y en el momento que está muriendo y siendo sepultado Jesús, cuando yo escucho este mensaje y lo creo de todo corazón, yo me voy en espíritu con Él. Sucede en la dimensión espiritual, no en la natural.
Y en la dimensión espiritual se está yendo mi esencia pecadora, se está yendo ese hombre viejo pecador que sufrió golpes y muchas cosas y que estaba muy traumado y enojado con el mundo. Ese se fue. Cuando yo entendí esto, cuando se me reveló esto en un acto de fe, yo vi cómo esta esencia del cuerpo pecador que había en mí se fue a la tumba con Cristo Jesús. Y asimismo resucitó el nuevo. Y entonces me hicieron justicia, me convertí en justo. Y ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Porque esto fue por gracia. ¿No me lo merecía? No. ¿Hice algún mérito para que Él me lo diera? Ninguno. Fue amor, misericordia y gracia. Entonces resucito con Él y me convierto en justicia de Dios. Por lo tanto, estas promesas de Deuteronomio 28 vienen para nosotros. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Señor tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, donde vivas. Bendito el fruto de tu vientre, tus generaciones. Bendito el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, tu trabajo. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, siempre tendrás ese medio para producir, ¿verdad? Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Tendrás provisión de todo y la comida te saldrá deliciosa. Bendito serás en tu entrada y en tu salida. El Señor derrotará a tus amigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Te vas a acostumbrar a ver la espalda de ellos. ¿Nunca has visto la espalda de la miseria y la escasez? La vas a ver. La espalda de la enfermedad, lo vas a ver. Y vas a ver cómo huye de ti. Dice, el Señor te enviará, verso 8, te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo suyo santo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra y en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas estas palabras que te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Esto que está bien tremendo se cumplió en Jesús. Cuando tú te unes a Jesús, estas promesas caminan contigo. Por eso estaremos hablando mucho de identidad en Cristo, porque este es el tiempo que la iglesia viva estas bendiciones. Esa es la manera natural, normal de vivir lo sobrenatural. O sea, lo sobrenatural debe convertirse en algo normal para nosotros. Y un desafío cuando vienen los problemas. De decir, oh, qué buena oportunidad para ver el poder de Dios, cómo se glorifica en este problema. Amén.